el diputado Avelino Zurro. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, destacar el proceso de tratamiento que ha tenido la siguiente ley, la ley que pusimos en tratamiento, una ley que ingresó enviada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires como parte de sus demandas a la legislatura en el proceso de transformación de la política pública de salud, pero en el marco de una transformación más grande que está llevando adelante en toda la provincia de Buenos Aires. Y una ley que trabajó mucho el Ministerio de Salud, encabezado por Nicolás Kreplak y todo su equipo, y que vino a esta legislatura, una vez que tuvo ingreso, a reunirse con todos los diputados en comisión y a responder absolutamente todas las inquietudes, los planteos, que yo los voy a separar porque hubo planteos que tuvieron que ver con la política pública en sí y hubo planteos que tuvieron que ver con la herramienta utilizada para ejecutar esta política pública, que es ni más ni menos que una sociedad anónima. Pero una vez que el ministro respondió y expuso todos los puntos de la ley, también la debatimos profundamente en 3 comisiones, con dictamen de mayoría y dictamen de minoría, y hoy la traemos al recinto. Pero yo le decía que hubo temas que tuvieron que ver con la política pública y ahí el ministro hacía un claro diagnóstico cuando anunciaba el proyecto de ley que tiene que ver con la realidad que nos toca vivir hoy a todos los bonaerenses y a los que venimos de municipios que también lo vemos, que el primer punto es la fragmentación de nuestro sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, que produce soluciones como que en un municipio que por ahí un vecino de la provincia de Buenos Aires necesita de un traslado del sistema de emergencias y de un médico que acompañe ese traslado seguramente a un centro de mayor complejidad. Quizás ese municipio no tiene la herramienta para llevar adelante ese traslado y hay a 50 o a 60 kilómetros una ambulancia estacionada con un médico sentado esperando que algún paciente necesite de ese recurso. Entonces, esta fragmentación que explicaba exactamente con este ejemplo el ministro del Sistema de Salud también se produce por una falta de información. Hoy no tenemos en el Estado, no tienen los municipios, no tiene el Estado provincial, un sistema de información absolutamente completa e integrada sobre todos los recursos ante la emergencia del sistema de salud. Y hay un gran problema, un grave problema que sucede también todos los días en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la enorme transferencia que se da del sector público al sector privado en temas de salud. ¿Y de qué manera? Y un accidentado que seguramente llama al 107 de un municipio o al 911 es una ambulancia del sistema público, la que primera llega siempre a ese lugar y que lo lleva a un hospital que normalmente es del sistema público, ya sea municipal, provincial o nacional, y que en ese sistema público es atendido, es recepcionado, es probablemente operado, y que solo entre el 5 y el 10% de todos esos recursos que deberían afrontar las obras sociales privadas, las compañías de seguro, las aseguradoras de riesgo de trabajo, si el accidente hubiera sido in itinere, por poner solo un ejemplo, es recuperado. El ministro lo decía con un informe que tenía. Y esto, insisto, significa una enorme transferencia de todos los días del sistema público de salud al sistema privado. Y después, por supuesto, una diferencia en los costos. No es lo mismo, los que venimos del interior lo sabemos bien, montar un sistema de emergencia para un distrito que tiene 6 o 7 localidades y 20 o 30.000 habitantes y que quizás para buscar a un paciente tiene que recorrer 60 o 70 kilómetros, que para un distrito que tiene otra escala, otro tamaño y otras distancias y otra densidad. Entonces, con este diagnóstico el ministro nos proponía claramente un para qué. Y en eso era muy claro. Asistencia en la urgencia y venir a coordinar cosas que ya existen. Él también lo manifestaba, que era montarse sobre muchos sistemas de emergencia que ya existen en los municipios, que ya existen en los hospitales provinciales y que, por supuesto, de manera voluntaria. Muchos de los intendentes con los que
uno pudo hablar por estos días de este tema, aún los que no pertenecen a nuestra fuerza política ven en esto también una herramienta, una solución, no solo por los costos a recuperar, que no da lo mismo que la provincia de Buenos Aires se siente a discutir de manera agregada con todas las obras sociales, sino por esto de que ya son capacidades instaladas que tienen en muchos casos y que hoy no están coordinadas. Pero después también el ministro planteaba claramente una cuestión de logística de pacientes dentro del sistema público, ya sea de un hospital municipal a otro, de un hospital municipal a uno de mayor complejidad, pero logística de muchas veces lo que nos sucede también de esos insumos críticos. Lo vimos en la pandemia, lo que sucedía con el oxígeno, o lo vemos hoy todos los días, que créanme que hay cientos de remises que viajan del interior a la capital federal o a la ciudad de La Plata a buscar sangre. Y esa logística no está coordinada en la provincia de Buenos Aires porque no hay un sistema de información completo ni hay una herramienta provincial del sistema público de salud que permita esto. Pero esto en cuanto a la política pública, que no recibió, por lo menos a mí me tocó estar cuando expuso el ministro, me tocó estar en 2 de las 3 comisiones en las que se discutió y fui también de oyente a la Comisión de Salud, la política pública no recibió demasiadas observaciones. Lo que sí recibió muchas observaciones fue lo que yo llamo la herramienta bajo la cual se pretende ejecutar esta política pública, que es ni más ni menos que una sociedad anónima. Es una sociedad anónima, un elemento que ya existe de hace muchos años en el derecho argentino, que también el legislador en su momento, que no fue el legislador, porque es la 19.550 en principio, después refrendada por el nuevo Código Civil y Comercial, pero en principio fue una ley no debatida. Pero cuando se recepta la sociedad anónima, se la ve como un instrumento, por supuesto, asociado al derecho privado, del comercio dinámico, que permite escalar, que permite crecimiento y que puede llevar un negocio chiquitito así a algo muy grande. A todos los que nos están escuchando, que le hablamos de sociedad anónima, muchas veces mal utilizada, pero mayormente una herramienta muy utilizada en el comercio y de mucha dinámica. Y una herramienta que sí el ministro y el gobernador se encargaron de definir taxativamente en la ley de cuál tiene que ser su objeto, de para qué tenía que ser la sociedad anónima, de cómo iba a funcionar. Y acá también agradecer el aporte de que quienes más allá de haber acompañado la media sanción de la ley, quienes hicieron aportes respecto al órgano de administración, al órgano de fiscalización, de cómo tiene que funcionar, de cómo tienen que ser las designaciones y demás, pero la sociedad anónima es una herramienta muy discutida en nuestro ámbito, quizás no tan utilizada por el ámbito público. Pero para analizar esa herramienta, yo me podría haber ido a lo que pasa en el mundo. A lo que pasa en Brasil, el ministro lo dijo, qué pasó cuando Brasil dejó de tener insulina y el mercado dejó de proveer la insulina a los vecinos y vecinas de Brasil que lo necesitaban, y fue el Estado quien a través de una empresa y de un laboratorio público garantizaron la producción de insulina en ese país. O ir a Francia, que hay una sociedad con participación estatal mayoritaria, más allá de que el gobierno francés tiene participación en más de 80 sociedades, algunas muy conocidas por nosotros, como puede ser Renault, como pueden ser sociedades que tienen que ver con las telecomunicaciones, pero digo que el Estado francés tiene uno de sus principales laboratorios que trabaja medicamentos inmunológicos, con presencia en 30 países, y eso es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Pero no hice eso, por más que lo describo, y sí me vine un poco más acá. Y me vine un poco más acá y podría haber ido al Procrear, que no es una sociedad anónima, pero es un fantástico instrumento, una herramienta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 utilizó para garantizar una política pública que es el acceso a la vivienda con un claro rol del Estado, y permitió que se construyan más de 220.000 viviendas. O sea, el Procrear vino a reformar, vino a transformar la política pública de vivienda en la Argentina, un instrumento del derecho privado, pero utilizado por el Estado en un concepto de tener un Estado con herramientas más modernas. Pero podría citar también YPF. Pero me tomé el trabajo, presidente, porque por estos días hemos visto, sobre todo en las redes sociales, muchos dirigentes de otras fuerzas políticas que no acompañan el proyecto de ley que tuiteaban respecto
y manifestaban respecto al proyecto que había enviado el gobernador. Y, por ejemplo, hay un senador que decía: los 4 proyectos de ley que enviaron a la legislatura provincial son resultado de su formación en la hermandad latinoamericana y de lo que aprendieron en el Instituto Patria. Todo tiene el mismo fin, la creación de estructura. Y un intendente, el intendente de 3 de febrero, citaba ese tuit y decía: como explica acá el presidente del bloque de senadores, no coincidimos con el enfoque intervencionista del gobierno y no acompañaremos proyectos que amplíen estructura estatal. Pido especial atención a esta parte porque sí me tomé el trabajo de ver qué pasa en nuestra provincia de Buenos Aires, de qué sucede en la provincia de Buenos Aires. Y me encontré con que hay decenas de municipios, algunos gobernados por nuestra fuerza política, pero otros gobernados por la fuerza política que ha sido tan crítica de este proyecto de ley en cuanto a sus formas y a su herramienta, que tienen muchísimas sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. El primer caso que me encontré es el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una sociedad que se llama de facturación y cobranzas para el sector público, creada en el 2016, que el último balance informado factura mucho más que lo que tiene de presupuesto un municipio, y que esa sociedad no solo está en manos de la fuerza política que gobierna el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es utilizada para uno de los puntos que el ministro de Salud dijo que necesitaba como central, que es la recuperación de esos costos del sistema privado que son transferidos ilegítimamente del sistema público por prestación de servicios. Pero puedo seguir. Por ejemplo, Balcarce tiene obras y servicios de Balcarce, sociedad anónima que se dedica al tratamiento de efluentes. Gobierna Balcarce, Juntos por el Cambio. General La Madrid tiene Cannabis La Madrid, sociedad anónima, para el desarrollo de la actividad canábica. Junín tiene un grupo empresario con 4 sociedades anónimas que presta servicio de gas, de internet, de telefonía, de estacionamiento medido, de obras de infraestructura. San Antonio de Areco aprobó en los últimos años 2 sociedades anónimas, Sanear y Tecnología de Areco. San Nicolás aprobó una sociedad anónima para prestar el servicio de turismo. Y acá viene lo más particular. Yo hablaba del intendente de 3 de febrero. 3 de febrero, el principal proveedor de servicios públicos es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, que no es de 3 de febrero, es de un vecino, es de Lanús. Esa sociedad anónima fue creada en el distrito de Lanús y le presta servicios al distrito de 3 de febrero. Todo esto se puede buscar, está en las redes de la misma sociedad anónima que se llama SULSAPEM, Servicios Urbanos SAPEM de Lanús, que presta servicios en 3 de febrero. ¿Y está mal esto? No, no está mal, está bien. Lo que muestra que a veces cuando tenemos la posibilidad de discutir temas tan centrales como es dotar de procesos de modernización al Estado, no tenemos que hacer como el Tero, que el Tero grita en un lugar y pone los huevos en otro, sino que tenemos la oportunidad en esta legislatura de dar un debate profundo, porque todavía estamos regidos bajo procesos que fueron pensados cuando el Estado hablaba por el papel y cuando había un bien que costaba lo mismo hoy que de acá a un año, que era la convertibilidad. Y me parece que como legislatura tenemos la oportunidad de debatir esos temas centrales que, como dijo Cristina ya en su escrito de febrero, tienen que ver con dar ese paso del Estado presente a un Estado eficiente, dotando de herramientas que sean modernas y que permitan transformarle la calidad de vida, en este caso a las personas que viven en la provincia de Buenos Aires. Por eso acompañamos este proyecto. En esta época que por un lado tenemos un Estado, según el presidente de la Nación, criminal y que él es un topo que lo viene a destruir y que ahora acaban de convocar a alguien que sale en todas las fotos cuando a la sociedad le va muy mal, que es Sturzenegger. Nosotros como legislatura tenemos la oportunidad de debatir temas como este que aporten a la construcción de una mejor salud, pero fundamentalmente de un Estado eficiente, de un mejor Estado que abrace en este caso a cada uno y a cada una de los bonaerenses. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada María Laura.